Hola, buenas tardes. Mi nombre es Daniel Quirós. Soy estudiante de la Maestría de Administración de la Manufactura y en esta ocasión les vengo a presentar mi proyecto que pertenece a la materia de prácticas de campo en finanzas corporativas 2. Em, este trabajo fue elaborado en la empresa Schaeffler y el título del mismo es Optimización estratégica de costos en la cadena de suministro. En esta diapositiva podemos ver cuáles son los objetivos. Es el índice prácticamente todo lo que les voy a presentar. Primeramente es el índice, luego vamos a ver, vamos a identificar y seleccionar un componente adquirido por esta empresa para poder sobre ese componente ir desarrollando los puntos posteriores. Luego de ahí vamos a analizar los procesos productivos y los costos involucrados en este componente. De ahí vamos a desglosar y calcular los costos de este componente y de ahí vamos a hacer algunas propuestas de mejora. Eh, Va a ser el resumen de la propuesta 1, propuesta 5 y propuesta 6, que a final de cuentas son las que fueron más factibles. Y luego vamos a proponer alternativas de procesos productivos o la eliminación de los mismos y vamos a presentar cuál es el impacto económico. Y para finalizar, vamos a ver la viabilidad, las conclusiones y las recomendaciones. Como les había comentado, pues el objetivo de este proyecto es proponer estrategias de optimización de costos en un componente en específico para la empresa Schaeffler, que es la empresa en la que realicé este proyecto. Primero vamos a identificar y seleccionar el componente. Luego de ahí, una vez que lo seleccionemos, vamos a analizar cuáles son los procesos productivos involucrados. Vamos a desglosar y calcular costos posteriormente. Y luego vamos a proponer alternativas productivas para la eliminación de procesos o cambio de los mismos. Y vamos a presentar un análisis de impacto económico. Bueno, para identificar ese componente, básicamente lo que hicimos fue obtener información por medio de SAP del budget 2025 de esta empresa, que son alrededor de 200 millones de dólares. Y de ahí, lo primero que vimos aplicando principio de Pareto es que el 34% de esos 200 millones de dólares pertenecen a aceros. Sin embargo, los aceros es un componente que está muy estandarizado globalmente y que pues va a ser muy difícil poder analizarlo. Entonces, seguimos con el siguiente, aplicando principio de Pareto, que es el 15% y el componente que vamos a analizar en el proyecto son los resortes. Posteriormente, lo que hicimos fue hacer un análisis de todo el proceso productivo. Como pueden ver, el primer proceso para la fabricación de resortes es el incoming inspection que se le hace al alambre. Luego viene un proceso que se llama enrollado. Hay un tratamiento térmico, un proceso de rectificado, un proceso de chaflán, el shot pinning. Luego viene un nitrurado. Luego, en algunos casos, hay un proceso de multi-shot pinning. Luego viene otro tratamiento térmico, un asentamiento en caliente. eh, para finalizar, solamente se le agrega aceite y se le hace una inspección final. El resultado de este análisis es que pues hay procesos estándar y hay algunos procesos especiales que agregan solamente un precio adicional obviamente al componente. Los componentes estándares, los procesos estándares, perdón, son el enrollado, el tratamiento térmico y el rectificado. Y los procesos especiales son shot pinning, nitrurado, el proceso del chaflán, el head setting y algunos otros. También analizamos que 150 de estos números de parte usan empaque desechable con altos costos y 39 de estos números de parte son nacionales. También detectamos que tenemos muchos números de parte ya que son alrededor de 185. Hicimos un análisis con expertos, hicimos después del análisis de obtener ideas, viene esta tabla en donde vimos 6 propuestas potenciales, de las cuales se eliminaron algunas por el riesgo que tenían y nos quedamos solamente con 3, que va a ser la eliminación de un chaflán, la unificación de resortes y también el cambio de empaque de un empaque desechable a un empaque reutilizable. El resumen de la primera propuesta,
pues básicamente lo que hice fue hacer un análisis de todos los números de parte que se tenían, que son alrededor de 185, y también hicimos el análisis de costos, donde resultó que el costo del proceso de chaflán es de $0.0285 por pieza, y hay un número con el que empezamos a hacer el análisis que se compran más de 1 millón de piezas. Si quitamos este proceso, tendría un ahorro de $33,000. Luego hicimos el análisis completo al resto de los números de parte, ahí se tendría un ahorro de $419,000, pero también vimos que si nos enfocábamos solo en 7 números de parte, pues solamente con esos 7 números de parte tendríamos un ahorro de $343,000. Esto, para obtener esta información, se revisaron todos los números de parte en SAP, se revisó dibujo por dibujo, se hizo cálculo de CPR y también se utilizó un software de Siemens para calcular los costos que se llama Teamcenter. La segunda propuesta es básicamente reducir los componentes. También se hizo un barrido de los 180 y tantos componentes que se tienen en la planta de resortes y vimos que había algunos que eran muy similares geométricamente. Entonces, esta tabla básicamente es el resumen de todos esos números de parte que son iguales y que se revisó con los diseñadores y nos dijeron que efectivamente se podrían unificar. ¿Por qué se podían unificar y por qué no se había hecho antes? Pues básicamente porque tienen muchísimas aplicaciones. Después del análisis comparativo que se hizo, vimos que muchos eran similares y el resultado final es esta tabla que pues es una propuesta para que se reduzcan esos números de parte. Y por último, tenemos este que es la propuesta de empaque. Pueden ver que prácticamente para los proveedores nacionales se tiene un empaque desechable e hicimos los cálculos para utilizar un empaque retornable. En este caso, el resumen del análisis es que si hacemos una inversión, se pueden cambiar todos estos empaques que son desechables por empaques retornables. Hicimos un análisis, obviamente aquí está un resumen de los costos. Se tiene una inversión inicial contemplada de 2.78 millones de pesos, pero también es importante mencionar que pues prácticamente tendríamos un ahorro porque lo que se está gastando actualmente es alrededor de 3.5 millones de pesos por año. En resumen, pues prácticamente tendríamos un ahorro desde el primer año. Hicimos el cálculo del ROI que nos da un 125% y un ROI anual de 530%. Bueno, pues una vez después de haber hecho el análisis completo, de haber revisado eh, prácticamente todos los números de parte, concluimos que tenemos 3 propuestas. La propuesta 1 es la eliminación de procesos especiales. En este caso estamos hablando de eliminar el chaflán, el cual es un proceso viable y que nos va a dar una mejora económica. La segunda propuesta es de la unificación de referencias. Esta propuesta pues sería consolidar varios números de parte en uno solo, que pues nos traería una reducción de inventarios y también nos reduce la operación en la empresa. Y la tercera, pues que es la de implementar el empaque retornable, la cual pues también trae un beneficio significativo a la empresa. Entonces, ya lo único que nos queda pues es presentar un análisis del impacto económico potencial de estas propuestas. En resumen, si implementamos, o mejor dicho, quitamos el proceso de chaflán, lo que tendríamos es prácticamente un ahorro anual. Si quitamos esto solo a 7 números de parte, de $343,437 al año. La segunda propuesta, si unificamos las referencias, pues tendríamos una posibilidad ahí de mejora en cuanto a las negociaciones de precio y también podemos reducir el costo de inventarios. Y por último, la tercera propuesta, que es el empaque. Si ponemos un empaque retornable con esa inversión de 2.7 millones, sabemos que esto tiene una vida útil de 5 años, pues prácticamente estaríamos generando un ahorro anual durante esos 5 años de 3.5 millones de pesos. Y por último, pues las conclusiones y recomendaciones, la viabilidad técnica, bueno, pues las propuestas mantienen la funcionalidad del producto, se revisaron técnicamente con expertos, por lo cual sabemos que son viables. La otra, la viabilidad financiera, pues sabemos que
solamente en el caso de lo que viene siendo la implementación del empaque se necesita una inversión inicial. Sin embargo, para el quitar el chaflán no se necesita nada, entonces vemos que técnicamente y económicamente son viables financieramente. Y por último, pues podemos concluir en que estas tres propuestas son viables. Hay algunas recomendaciones que también le podemos hacer a la empresa. Uno que es la implementación de las propuestas a través de técnicas. Obviamente tendrían que pedirse prototipos y todo el proceso. También la negociación con los proveedores una vez que se consoliden, una vez que decidan unificar esos números de parte, pues vendría ahí la recomendación de hacer una negociación. También replicar esta metodología para otros números de parte para analizar si realmente hay procesos que pueden ayudar y que mejoran. Y también tenemos el de incorporar la cultura de la mejora continua, ¿no? Eh, Prácticamente esos son los principales puntos. Eso es todo y muchísimas gracias.